Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Mamás al Aire, un podcast donde hablaremos de la maternidad sin filtro. Hoy daremos un viaje en el tiempo. ¿Por qué? ¿No se han preguntado ustedes cómo fue el posparto de sus mamás? ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Por qué no se hablaba mucho sobre las tristezas o el posparto? Así que acomódense, que hoy venimos con verdades un poco incómodas, nostálgicas, pero con mucho amor. Amor, exactamente. Masi, yo creo que para poder hablar de este tema tenemos que hacer un poco de contexto. ¿Qué pasaron nuestras madres en su posparto? ¿Cómo se sintieron? ¿Y cómo fue ese rol que ellas aprendieron o vivieron durante esos primeros meses teniéndonos a nosotras en sus brazos por primera vez? Y bueno, creo que aquí vamos a echar un poco más para atrás en mi caso muy personal. Yo me pongo a pensar mucho en cómo vivió el posparto mi abuela, por ejemplo. O sea, mi mamá fue la menor de 9 hermanos y yo recordando a mi abuela me pongo a pensar que cómo pudo haber sido esa etapa de ella de madre, de 9 hijos. Y creo que aquí entonces entra como que esa etapa generacional de ese tiempo de nuestras abuelas, en donde su rol era, bueno, tú viniste, tu rol o tu misión aquí es ser mamá y es traer hijos al mundo. Eso es como que dice tu galardón, tu insignia, y en eso se criaron muchas mujeres y eso, pues con eso crecieron. Y cuando hablaban de las frases de que así era antes. Sí, total. En ese momento yo pienso que el rol principal era ser cuidadora 24/7. Quizás mi abuela no tenía en qué más preocuparse, porque, o sea, ella tenía con 9 hijos, dime qué tiempo iba a tener ella de pensar. No, ninguno, amiga, ningún tiempo de pensar. Ella tenía solamente, imagino que cabeza para ver cómo resolvía con todos sus hijos. Y si, como estamos echando el tiempo atrás, viajando en el tiempo, mi abuela también, tanto materna como paterna, tuvieron entre 6, 7 hijos. También tuvieron bastante. Entonces, vemos que esto era como algo que en ese tiempo era como bastante esto es lo normal. Que es. O sea, imagino que el pensamiento es, esto es lo que es, y bueno, hacia adelante, porque pues el tema también familiar era como muy unido. Por ejemplo, los roles, el rol de padre era salir y traer el sustento. Por ejemplo, mis abuelos eran personas de campo y mi abuelo me imagino que tenía que trabajar en el campo, entonces mi abuela se quedaba en la casa con sus hijos y ella estaba aportando desde su rol de cuidadora, de ama de casa, y realmente en su mente quizás no había tiempo de pensar ni de sentir esas emociones o esa otra parte del posparto. Como dice, se valoraba mucho el aguante que tuviera esa mamá, qué mamá tan luchona, tan hecha para adelante, cómo hace, trabaja con todos sus hijos, más no se veía o no se tomaba mucho en cuenta el desahogo como hoy en día. Exacto. Lo vemos bastante. Antes que el desahogo, y me imagino que mi abuela se centraba mucho en su familia, quizás no tenía amigas o amistades. En el caso de mi mamá, por ejemplo, pues ya me imagino que ella en su momento de niñez, adolescencia, madurez, viendo el ejemplo de su madre, decía, ¿sabes qué? Yo quizás no quiero vivir de ese mismo modo, yo voy a estudiar, voy a seguir pues el esfuerzo que hicieron mis padres para educarme y voy a tener mi familia, pero también quiero ser profesional. Y pues creo que eso fue exactamente lo que vivió mi mamá en su maternidad, en su posparto. Y ella creció o se desarrolló en su maternidad con ese ejemplo de su madre tan luchadora, tan resistente, que quizás ella dijo, ¿sabes qué? Esto no es tan difícil, porque si mi mamá pudo con 9 hijos, yo podré con 2. Ajá. Y otra cosa también más es el tema de que, por ejemplo, mi mamá es la menor de 9 hermanos y ellos son 5 hermanas. De los 9 hermanos son 5 mujeres. Y antes de mi mamá, todas mis tías fueron mamás antes que ella. Entonces, y algunas fueron muy cercanas. Mi mamá vivió de forma muy cercana, de manera muy cercana, su embarazo y su maternidad. Entonces, aquí creo que también es súper importante mencionar en parte del contexto
que ya venían como con un ejemplo, como con una experiencia, con una vivencia, a diferencia de mi caso personal, que pues yo soy la mayor, tengo un hermano menor y yo nunca había vivido la maternidad tan cercana, porque no tengo hermanas mayores, o sí tengo primas que pasaron por eso, pero la verdad es que no fue tan cercano como ver esos momentos, esos primeros meses, ver esas experiencias y poder decir como que, ¿sabes qué? Tener una idea. Algo de experiencia en esto. Pero mira, ahorita que estás hablando y estás contando el testimonio de cómo fue el lado de la maternidad de tu mamá, les comparto que yo hace unos días atrás también conversé con mi mamá y le pregunté, mamá, ¿cómo fue ese tema de tu posparto? ¿Tú en algún momento tuviste tristeza o algo? Y mi mamá, ¿y qué? ¿Tristeza? ¿Eso qué? ¿Tú tuviste tristeza? Me dice así mi mamá. Yo dije, mamá, o sea, porque vuelvo y les digo, o sea, cuando ya uno en ese momento se sentía así, yo lloraba y yo llamaba a mi esposo y le decía, porque en un momento al inicio yo sentía que era como extraño, como raro sentirme así, porque uno decía, tengo a mi bebé y yo tengo que sentir, o sea, yo me sentía con la obligación de sentir felicidad plena y no era lo que sentía, pero o sea, el amor que yo tenía por mi hija, o sea, eso no cambiaba, sino era una emoción propia. Entonces yo le dije, ay mamá, sí mamá, sí, yo me sentía triste, pero tú ¿cómo te sentiste cuando yo nací? Como igual que Vicky aquí, yo soy también la hija mayor de 3 hermanos, mi hermana que sí era del medio y mi hermano pequeño. Y mi mamá, en este caso, a diferencia de la mamá de Vicky, que era la menor, mi mamá sí era la mayor de, creo que ellos son 7 hermanos. Y mi mamá me contaba que como ella era la hermana mayor, y sus hermanos solo se llevaban como 2 años de diferencia, a ella le tocaba ayudar a mi abuela a cuidar a mis tíos. Entonces ella ayudaba con los pañales, con las comidas, con las cosas. Entonces ella se vio envuelta en ese rol desde muy niña, 11, 10 años, ayudando a su mamá, y ella aprendió que cuando tú creces, ese es el rol que te toca de ser mamá, de tener tus hijos, de cuidarlos, o sea, de trabajar, porque mi abuela trabajaba, mi abuela era maestra. Entonces yo le digo, listo, ya sé cuál era la diferencia, le digo yo a mi mamá. Dice, ¿qué cuál? Le digo, mamá, la forma en que los criaron. O sea, a ustedes los criaron con ese chip de que cuando eres adulto, ya eso tú sabes que tienes, cómo tienes que comportarte cuando seas mamá. Viene duro, no duermes bien, tienes que trabajar, atender a tus hijos. Y yo le decía, ¿y alguna vez viste a mi abuela, llorar o algo? Y dice, no, nada, yo ayudaba a mi abuela, pues, a su mamá, y ella nunca la vio como en esa fase, pues. Pero digo yo, como hablamos aquí, ¿en qué momento? ¿En qué momento con todos sus hijos a sentarse como a pensar, es que me siento triste? ¿Con quién podía hablar? Exacto, ¿con quién? Entonces, porque, por ejemplo, ahora yo tengo muchas amigas, yo crecí en un ambiente con muchas amigas, y yo tenía a la mano el chat, el Instagram. Parecía como que en esos tiempos no había depresión postparto. Exacto. Entonces, yo le comentaba a mi mamá, usted no me preparó. Echaste la culpa. Sí, mamá, usted no me preparó para esta vida de madre, le digo yo. O sea, ustedes me prepararon para ser una profesional, para ser una persona que lucha por sus sueños. O sea, digo, la forma en que ustedes a mí me educaron, porque como les digo, yo soy hermana mayor, pero yo nunca tuve, o sea, yo ayudaba a mi mamá y que ponga a hacer una lechita, mi hermano, pero jamás yo me tuve que parar en una madrugada a ayudar a mi mamá o a mi papá con mis hermanos. Yo dormía y yo no sabía que ellos pasaban los trasnochos. O sea, que después ella me contaba y yo decía, yo nunca me di cuenta de eso. Sí. O sea, ella sí se daba cuenta porque ella sí ayudaba, como digo, a su mamá, y veía que su mamá no dormía bien y todas estas cosas. O sea, que psicológicamente ella venía preparada para cuando fuera madre. Pero yo le digo, a mí no me preparaste psicológicamente, y eso obviamente fue como un golpe, un shock a la realidad que pienso yo que de repente nos pasó a muchas, pues la forma en que nuestras madres y nuestros padres nos están criando y nos han criado en estos últimos años, estas últimas décadas, amigas.
Sí, total, o sea, Masi, ¿tú por qué crees que pasaba eso? O sea, porque, o sea, yo pienso que una de las cosas, como bien tú lo mencionas, era que ya venían como con ese chip, ¿no? Preparadas con ese mensaje de que, oye, es que así son las cosas y así. ¿Por qué crees que ahora a nosotras nos cuesta tanto? Ay, a mí, o sea, como te digo, o sea, porque no teníamos ni idea, o sea, no teníamos ni idea, nuestra mente estaba como que, o sea, que todo iba a ser felicidad. Es que yo también pienso lo mismo, o sea, creo que el mensaje que a nuestras mamás les dieron fue totalmente diferente y real, al que quizás nosotras como mujeres en estos tiempos, el mensaje que nos dan es un poco romantizado. Uh-huh. Realmente es romantizado. Ajá, sí. Porque tenemos acceso a eso. Y entonces eso es lo que vemos. Ay, la maternidad tan bonita, los bebés son tan hermosos. Son hermosos, definitivamente. Pero ¿qué hay detrás? Y muchas de esas cosas nosotros no la vivíamos, no vivíamos la realidad porque estábamos muy pequeñas y porque era lo que estaba pasando detrás de nuestra inocencia y de nuestra infancia. Uh-huh. Exacto, ¿no? Y entonces, siguiendo en este tema, o sea, en ese tiempo, o sea, ¿por qué no se decía? O lo que no se decía, o sea, el cansancio extremo que podían haber tenido nuestras madres, pero eso no se hablaba, o sea, de repente eso no se comentaba, y también tener como la etiqueta de ser una madre perfecta, o sea, de ser la mejor, o sea, yo tengo que dar el todo por mis hijos, pues, o sea, de repente no daba, como hemos mencionado, el chance de pensar en cómo me siento, sino que yo tengo que demostrar que yo soy una madre excelente, sacrificada, aunque esté cansada, aunque no haya dormido. Yo tengo que ser la imagen de una madre perfecta, entre comillas, pero que hoy en día esta generación, lo que decimos es que sabes que no puedo más, no aguanto más, aquí me tiro, lloro, pataleo, mamá, papá, esposo, amigos, o sea, tenemos como que buscamos un poco más en hablarlo y en sacarlo. Tenemos y más esa libertad. Ajá, no querer ser la etiqueta y que quiero ser la madre perfecta, la madre que no llora, la madre que no se queja, la madre que todo lo hace y que está por ahí siempre con una sonrisa, como si nada. O sea, no, nosotros sí decimos cómo nos sentimos y esto es lo que hay, esto es lo que tienes de mí. Y ya, y no puedo ser perfecta porque somos humanas y no podemos romantizar ni vivir bajo un engaño, que es como hablábamos y mencionábamos en el podcast anterior, que o sea, las redes romantizan todo este tema de la maternidad y claro que cuando ven su realidad dicen, oye, esto esto yo no lo veía en ningún lado. Si no se lo enseñaron en su casa, tampoco lo vas a encontrar en las redes, porque muy pocas, aunque últimamente he visto mucho movimiento de mamás que están tratando de enseñar su realidad, de cómo la están pasando, de cómo se están sintiendo, que si no les da chance de arreglarse, ni no les da chance de bañarse, no pueden ni comer, y están demostrando, o sea, que esto es parte. Exacto, es parte, no es que es algo loco, algo inventado, que solo te pasa a ti o que solo nos pasó a nosotras. No, o sea, casi le pasa a las mayorías de las mamás que tienen una pareja o que no la tienen, o que viven con sus papás o viven solas. O sea, pero les pasa. Yo siento que las únicas que de repente no viven eso son las que tienen mucha alguien 24/7 en sus casas de repente, y que si quieren hacer su rol de madre, pero les dan un espacio para descansar. Y no abandonan sus otras actividades. Actividades, exacto. No abandonan sus otros roles, sus otras actividades, pues, de lo que hacen en el día a día. Sí. Entonces, a mí, ¿tú piensas que antes no existía la depresión postparto? Mira, yo lo he pensado muchísimo, o sea, yo será que no existía, pero yo he comprobado que sí existía, solo que no había como esa libertad que tenemos nosotras de hablar, porque yo pues haciendo también una pequeña investigación, ahí como preguntando así a otras madres de otras generaciones, cómo se sintieron en su momento. Me acuerdo que hace poco hicimos nuestro primer viaje con el bebé. Sí. Interno, porque fuimos...
Oye, eso es bastante, amiga, eso es bueno. La cosa es que lo intentaron y lo lograron. Sí, fue un viaje de 4 horas al interior. Okay. Y la verdad es que fuimos a visitar a la familia de mi esposo. Y me acuerdo que una de las tías de mi esposo se me acercó y toda linda ella. Me dice como que, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido esto de ahora de ser mamá? Y ella también es mamá. ¿Y tú con tu sonrisa que? Yo le dije muy modestamente, dije, bueno, tía, usted sabe que al principio fue duro. Y ella dice que sí, al principio es muy duro. Yo es que al principio y al final también. Y sigue siendo. Y sigue siendo. Los primeros 18 años. Y seguirá, amiguis. Sí, o sea, pero me gustó cómo se acercó y de manera tan empática me dijo, me contó su experiencia poco, ¿no? Porque fue como en un momento en que pude cenar y mientras mi esposo cuidaba al bebé, porque estaba dormido, y yo dije, mientras comía hablaba con ella y entonces ahí como que conversamos y me estaba contando que sí, el tema del sueño, que ella decía, ay, ¿cuándo será la noche que mi hija duerma toda la noche corrido? O sea, como que esas mismas preocupaciones las tenía, pero quizás en ese momento no había tiempo para hablarlo. Pero es lindo como que ya ahora tú puedes hablar de madre a madre de diferentes generaciones, lo que en algún momento a ti te hizo sentir mal, pues ya totalmente como aliviado de esos temas, puedes abrirte y decir como que sí, definitivamente esto es lo difícil, esto es así. Y inclusive me preguntó, ¿es que lloraste? Y yo le dije, sí. Bastante. Y ella me dijo, y yo también. O sea, ¿sabes? Tú te sientes bien. Como que, tú te sientes bien. Exacto. Por eso es que existe no Mamás al Aire. Exacto. Para que ustedes sepan de que no están solas y de que esto no son las únicas que están pasando por este momento y por este sentimiento. Ahora bien, amiga, ¿por qué tú crees que hoy hay más diagnósticos de tristeza o depresión postparto, o sea, que antes? Y respondiendo a las preguntas, como hemos hablado, que hoy en día se busca un poquito más ayuda, hay más información en las en internet, sí. Ya no es tanto un tabú como antes, y que, o sea, hablar de depresión es como que no tiene que ver con esto, pero el tema de la salud mental, que antes eso era un tabú. Entonces, por eso que hablar de depresión era un tema, ay no, o sea, que te tachaban si tú tenías eso. Hoy no, hoy siento que la gente se abre un poco más a empatizar, a comprender estas situaciones, pues que muchas personas, no solo mujeres, también pues hombres, viven, pues, pero en este caso hablando de la parte de la maternidad, pues. Entonces también hay mayor visibilidad, mayor conciencia emocional, más acceso, como les dije, a información, y así muchas otras cosas que hoy en día siento que han sido herramientas que nos han ayudado a poder hacer estos diagnósticos temprano y entender por lo que estamos pasando, reconocerlo para poder buscar la ayuda necesaria y que esto no avance más allá, ¿no? Sí, total, o sea, las redes no en todos sentidos son malas. Y de verdad es que yo siento que ahora hay mucha más comunicación e información en lo que quizás te puedes llegar a sentir y que está como normal y que no tanto, para que puedas actuar a tiempo en caso de que de verdad sea un tema ya de salud mental, ¿no? Exacto. Porque de por sí el posparto es difícil, es triste, es nostálgico, tienes emociones, pero ya cuando pasa esa delgada línea de la tristeza extrema y de pensamientos y de cosas negativas, pues ahí sí ya cada vez es como más normal o es más bien visto pues alzar la mano y pedir ayuda profesional. Y ya muchas personas pasan por eso y otras mamás cuentan sus experiencias, se sienten mucho más abiertas de contarlo y eso lleva a otras a generar conciencia y que no quedarse en eso. Como pues quizás en el caso de nuestras madres o quizás de nuestras abuelas, eso el mensaje que predominaba era como, pues es que esto es así y te toca. Así era, ya. Así era antes, así tiene que ser ahora, pero no tiene que ser. Entonces, así ahora. Decía, pues ahí está tu bebé, ahora tú tienes que ser feliz por eso. Y bueno, de verdad que uno
a medida que pasa el tiempo, uno va encontrando esa conexión y ese amor cada vez más fuerte, porque, o sea, en mi caso yo lo sentí en el momento, pero también era como un amor envuelto en otras emociones, por ejemplo, el miedo, o sea, pero cada vez que pasan los meses, los días, yo siento que mi amor por mi bebé crece más y yo es como que, ¿sabes qué? Yo me soy capaz de tirarme enfrente de un tren. O sea, hacer lo que sea, una mujer maravilla, una super mamá. Total. No, y como mencionaba, yo creo que, bueno, lo mencioné, no recuerdo, pero cuando contaba de que al inicio, cuando tuve a mi bebé, yo me sentía como, decía, mi bebé está sana, tengo mi casa, yo veía todas las cosas que Dios me había como permitido tener a esa edad, en ese momento, mi trabajo, pero yo decía, me siento triste. ¿Por qué? Porque, y yo me sentía mal, me sentía como que, Maciel, porque tú no estás agradeciendo ahorita. O sea, sí, no era que yo no agradecía, sí agradecía, le daba gracias a Dios por mi bebé, pero yo decía, pero esta emoción quiero como quitármela, agarrarla y tirarla afuera, porque no formaba parte de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Pero ya posteriormente pues entendimos que era parte de pues el proceso hormonal, del proceso de todos los cambios que hay en nosotras. Y listo, pues lo entendí, lo comprendí, gracias a Dios. Así que, no, chicas, esto es parte del inicio de los primeros días de la maternidad. Y bueno, esperamos de que esto que acabamos de compartir con ustedes, no sé, Vicky, si quieres compartir algo más. Sí, por parte de la investigación que hice también tuve la oportunidad de preguntarle a mi mamá. Y me daba risa porque yo veía como que un ejemplo de lo que conversábamos, ¿no? De que no había tiempo. Antes yo creo que en verdad no había mucho tiempo, las mamás no tenían mucho tiempo como para estar pensando en tristezas y cosas, y la verdad es que las condiciones ahora han cambiado. El tema de la licencia de maternidad es extendida, tiene más tiempo, bueno, en mi caso yo pude poner vacaciones, entonces yo tuve bastante tiempo con mi bebé antes de ir a trabajar y pude como enfocarme en dejarlo bastante acostumbrado, como ya bien, como conociéndolo súper bien para poder prepararme a ese ingreso, pero no fue el caso de mi mamá. O sea, me acuerdo que cuando yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿cómo tú te sentiste cuando me tuviste? ¿Cómo sientes tristeza? Y mi mamá me dijo, ¿qué tristeza? Igual, así como tu mamá, ¿qué tristeza? En verdad yo no tenía tiempo para estar pensando en eso. Y yo decía, pero bueno, ¿y en qué pensabas? O sea, ¿qué era tu preocupación en ese momento? Porque es que tú sabes, al final uno tiene otras emociones cuando afronta una responsabilidad tan grande como ser mamá. Y ella me decía, mira, la verdad es que mi mayor preocupación era con quién te iba a dejar. Entonces, quizás ella no sentía tristeza porque no tenía el chance, porque ya ella estaba pensando, apenas llegó a la casa conmigo, ella dijo, ahora en mes y medio, ¿quién me la cuida? Y eso fue realmente lo que quizás mantuvo ocupada la cabeza de mi mamá para no... Porque ella decía, en mes y medio tengo que entrar a trabajar, voy a disfrutar este mes y medio que tengo con mi hija. Y creo que eso fue un poco la experiencia de ella. Otra cosa que yo pienso que ha impactado muchísimo en el tema de cómo se vive el posparto hoy en día, cómo lo vivían nuestras generaciones pasadas, es el tema de la normalización del sufrimiento, y eso es algo que cada vez está como que quedando atrás. Todavía creo que hay muchas mujeres que tienen como ese mensaje en su mente de que tus hijos tienen que ir primero, tú tienes que ir detrás, no importa cuánto sufras, no importa, tú eres la madre sacrificada y en verdad eso no tiene que importarte, sino que tienes que seguir adelante. Y creo que ese mensaje ya no está haciendo, porque yo veía un video en TikTok, porque a veces lo veo, en verdad a veces me da mucha ansiedad ver TikTok porque salen cosas que no quiero ver, pero hay cosas positivas. Y por ejemplo yo vi un video de una psicóloga en donde ella comentaba el caso de una madre, como que la había ido a visitar, algo así, y estaban los niños, tenía unos niños como entre 3, 4, 5 años aproximadamente, y los niños empezaron a decirle, mamá, tengo hambre, tengo hambre. Y ella pues agarró su comida, se la calentó y se sentó en la mesa a comer. Y cuando la psicóloga la ve, se quedó como impactada, y la mamá pues obviamente reconociendo esa mirada de juzgamiento, de juicio, la miró y le dije, ¿sabes qué?
mis hijos me drenan cuando me piden comida. Y la verdad es que no puedo darles comida si estoy de mal humor. Así que prefiero comer primero para después ellos que puedan comer. Y la psicóloga le dijo, ¿sabes qué? Me parece muy bien. Porque es verdad, tú no puedes dar desde un vaso vacío. Uh-huh. Si tú amas a tus hijos, tú tienes que ponerte primero. Porque tú no puedes estar bien, o sea, no puedes estar mal y maternar. Tienes que estar bien para poder maternar, para poder darle lo mejor a tus hijos. Entonces, eso es lo que ahora está cambiando. Como que sabes que yo me pongo delante porque primero necesito estar bien yo, primero necesito estar bien para poder darle lo mejor a mis hijos. Y creo que ese mensaje de que no importa que no te has bañado en días, no importa que no hayas comido, tú tienes que darle, eso está quedando atrás. Y me parece súper bueno porque cada día estamos aprendiendo más y estamos llevando la maternidad a lo que hablábamos al principio, a la realidad, a ser más real y a poder dar amor desde el bienestar y no desde el sufrimiento. O sea, porque no debemos normalizar el sufrimiento. Exacto, así mismo es, amigui. Y bueno, para ir concluyendo con este segundo episodio de este podcast de Mamás al Aire, pues tenemos que reconocer que todas las cosas que nuestras mamás vivieron también nos han ayudado hoy en día a poder sanar este proceso que vivimos. Si tienes a tu mamá cerca, si tienes la oportunidad de tenerla, o de alguien pues que consideres muy cercano a ti, que quieras mucho, una tía, una abuela, una amiga, pregúntale. De repente mejor a alguien que hace muchos años atrás, cómo lo vivió, no como la actualidad pues de hoy, sí, para que puedas tener una idea de repente cómo esa persona lo vivió. Y también, gracias a ella también abrimos conversaciones que antes eran tabú. Y ya hoy en día pues podemos decir que no. Y se que puede no sorprender de esa conversación, porque compartir sana, definitivamente. Hablar, compartir, como tú dices, sana. Así mismo es. Y bueno, la maternidad no es una sonrisa permanente. No. Y eso está bien. A veces sonrisas, a veces carcajadas, a veces llantos. Exactamente, pero está bien, muchachas. Así que bueno, le damos gracias porque nos han sintonizado hoy, para las que vean hoy también este podcast. Espero que les guste y les recordamos nuevamente cuáles son nuestras cuentas en Instagram, @doctora.mondul y acá @viaquitop y nuestra cuenta del podcast @mamásalaire. Nos vemos. Chao, bendiciones.